Carmen Maura ha madrugado para venir al programa. Vicente no. O sea, tú has venido a la hora a la que vienes siempre, ¿no? A la radio, o sea, a la tele, o sea, al grupo. Al grupo, ¿no? Hola, Vicente Valles, buenos días. Yo madrugo todos los días. Buenos días. O sea, que no has tenido que venir antes ni nada, porque tú es que a estas horas ya estás antes, aquí. Porque hoy era un día especial, hacía mucho que no me invitaban a este estudio de radio y he venido encantado. Suena un poco ahora como a recriminación. De hecho, es una recriminación, sí. Es que vino hace 3 años. Hace 3 años seguro. Sí. No sé si en el medio he venido alguna vez, pero yo creo que no. Bueno, pero tú puedes venir cuando quieras. No, sí. yo vengo a miraros al otro lado de la Eso pecera. sí que lo hace. ¿Sabes cómo se llama este que os hace el tiempo? ¿Brasero? Brasero viene cuando escucha algo que le llama la atención, viene aquí y lo comenta. Es un privilegiado, sí. Roberto. Bueno, haz un momento de oyente y escucha esto. Dime. ¿Sabes lo de Serkin? Teresa, es la 1 de la madrugada. Estoy en Washington, ¿recuerdas? Es la capital de Estados Unidos, situada a 6 usos horarios de Madrid. En el despacho de Teresa Fuentes, agente del Centro Nacional de Inteligencia de España, el reloj marcaba las 7 de la mañana. Notó el desconcierto de Pablo Perkins, su contacto en la CIA, a quien se imaginaba en penumbra, despeinado y ojeroso. Pero Teresa no estaba para miramientos. ¿Lo sabes o no? Lo de Serkin. No. ¿Ha conseguido un ascenso? ¿Va a ser ministro? ¿Presidente? ¿Ha dimitido? ¿Ha desertado? Le han pegado un tiro en la cabeza. ¿Qué? Me acaba de llamar mi jefe. A él se lo han contado los británicos. Oficialmente se ha suicidado después de asesinar a su mujer y a su hijo. Pero eso es lo que dice el gobierno ruso siempre que elimina a uno de los suyos. Y lo han hecho de tal manera que resulta evidente que se lo han cargado. Es su forma tradicional de actuar. ¿Cómo ha sido? Estaba en un resort de las Islas Maldivas, supuestamente de vacaciones con su familia. Tenía un disparo en la sien. Su mujer y su hijo también fueron tiroteados y han aplicado el procedimiento habitual. Un avión con la bandera de Rusia en el fuselaje se ha llevado los cadáveres a Moscú. Joder. Seguro que Beth sabe algo de esto. Y si no lo sabe, alguien debería contárselo. Habla con ella de inmediato. Está bien. Gracias, Teresa. Pablo colgó y buscó en su teléfono el nombre de su jefa, Elizabeth Kramer, la máxima responsable del espionaje en Estados Unidos. ¿Pablo? Hola, Beth. Siento llamarte a estas horas. ¿Puedes hablar? Ha ocurrido algo importante. Ya lo sé. ¿Sabes lo de Serkin? Sí. Dicen que se ha suicidado, pero Teresa está segura de que lo han eliminado. Teresa sabe de lo que habla. ¿Tienes más información? Me ha llamado mi colega británico. Él ha recibido la información de su gente en Diego García. ¿En la isla de Diego García? Ya sabes cómo funcionan. No hay piedad cuando acusan a alguien de traición. ¿Teresa está en Madrid? Sí. Dile que pida permiso de mi parte a su jefe del CNI y se suba al primer avión, para que esté aquí por la tarde. Si llega a tiempo, cenaremos juntos. Yo ocuparé el día en buscar más datos. No digas ni una palabra a nadie. Descuida. Intento no descuidarme nunca, Pablo. Este es casi el comienzo de La caza del ejecutor, que es la nueva novela de Vicente Valles. Siempre que hacemos una recreación de esa, yo tengo la duda de si a quien ha escrito la historia, o sea, cuando la estaba escribiendo, en su cabeza ya sonaban de una manera o de otra las voces de los personajes protagonistas, ¿no? Cómo suena Teresa, cómo suena, ¿no? Sí. Beth Kramer sí me sonaba. Beth Kramer encajaba a mi Kramer, a tu sí. Kramer. Pablo no tanto, y Teresa a medias. No tanto la voz, que yo sí me suena mucho a Teresa, sino la forma de hablar. Yo la imagino de otra manera, ¿cómo? Hablando más precipitada. Sí, es un visillo que se mueve permanentemente, vale. Teresa. Y entonces sí, su personalidad es muy agitadora, y entonces nunca hace una llamada tranquila. Hace una llamada y ya está diciendo una cosa y es como una buena jugadora de ajedrez pensando en la quinta jugada, no en la siguiente. ¿Y Pablo? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, ¿cómo te lo imaginas? No, ¿cómo lo has creado? Pablo es un tipo que tiene una mezcla de inteligencia, aunque
menos intuitiva que la de Teresa. Por eso se compaginan bien, porque ella aporta una parte de inteligencia intuitiva que él no tiene tanto. Él aparte es también más físico, no le importa entrar en peleas, aunque sale mal parado a menudo en esas peleas, pero en eso es un poco temerario, pero es un tipo de personaje que seguramente es necesario tener en los servicios de inteligencia, alguien que de vez en cuando actúe con una cierta temeridad, cuando hay un riesgo o cuando hay que asumir un riesgo, ¿no? Teresa es una inteligencia intuitiva, tiene millones de datos en la cabeza, siempre se acuerda de casi todo y es una mujer extraordinariamente inteligente. De lo que están hablando en este pasaje que hemos recreado es de el asesinato del responsable del servicio de inteligencia exterior iba a decir de la Unión Soviética, fíjate lo malo que sé. Bueno, no les importará si lo dices. Eso les gustaría seguir siendo. El asesinato de este señor y de su familia, que ha intentado ser simulado como si fuera un suicidio, pero para que se sepa que no es un suicidio. Exacto. O sea, que parezca, pero que no lo parezca del todo, porque en realidad quien ha ordenado el asesinato, que es el gobierno ruso, quiere que se sepa que han sido ellos. Esto es muy de... Sí. Esto es muy de la Rusia actual. Es muy la realidad de cómo funciona. Eliminamos a alguien y que ha sido un suicidio, ha sido un accidente, pero que se sepa que en realidad no. Es que hemos sido nosotros. Sí, raro que digas que es raro, ¿no? Sí, la cuestión es que haya una coartada para que pueda parecer que las autoridades del país en el que se produce la cosa tienen que cumplir con esto. Bueno, esto es una cuestión accidental o ha sido un suicidio y por tanto entregamos el cuerpo a las autoridades rusas que vienen a por él porque aquí no ha habido ningún crimen, no ha habido ningún delito. Por el contrario, desde el otro lado lo que se pretende precisamente es, habiendo esa excusa para poder rellenar los papeles y firmarlos sin más y llevarse los cuerpos, que todo el mundo sepa, tanto a nivel interno, los posibles aspirantes a traidores, como a nivel externo, los países occidentales, que esto es lo que ocurre cuando alguien intenta traicionar a Rusia. Existe el síndrome Vallés, porque cuando te lees el libro de Vicente Vallés, luego ves las noticias y estás todo el rato diciendo, mira, ¿qué fue? El diplomático de Johannesburgo el otro día que apareció supuestamente que se había suicidado, y dices, esto va a ser como lo de Vallés. Ya no te crees nada. Ya no me creo nada. Oye, esto es interesante para alguien que hace el informativo más visto de este país. Sí, cuando ocurre una muerte en circunstancias extrañas de alguien que tenga alguna relación con Rusia, sospechas de que quizá ha sido eliminado, en un 90% de las ocasiones habrás acertado. Sí, ¿no? Con toda seguridad. No, digo que me parece muy interesante que la persona que dirige y presenta el informativo de más éxito en la televisión de España, que eres tú, el informativo más visto, más seguido y que más credibilidad merece de los espectadores, a la vez sea un fantástico fabulador. Claro que tenemos que confiar los espectadores en que sepas diferenciar sí, lo que pasa es que perfectamente tus dos capacidades. Quien lea el libro llegará a la conclusión de que en realidad no estoy fabulando tanto. Ya. Pero también fabulas en momentos que me voy a Google a buscar cosas y digo, pero si se lo he inventado, esto no es verdad. Claro, yo intento hacer un juego con el lector, y es que el lector, por sus propios medios, averigüe qué hay de real y qué hay de ficción en lo que estoy contando, y cuando por sus propios medios, por su propia memoria o por sus lecturas total, no sea capaz de averiguarlo, que busque, ¿no? Como has hecho tú, en alguna herramienta informática para ver si este dato es de la realidad o es de la ficción. Y hombre, tengo que decir que hay mucha realidad en el libro, mucha realidad. De hecho, la historia de ficción está como incrustada en los hechos reales del último año y pico,
Y por eso muchas de las cosas que pasan en La caza del ejecutor le van a sonar a todo el mundo, porque se están produciendo, se han producido hace poco y se están produciendo ahora. He llegado a meter ahí a ultimísima hora, cuando ya tenía entregado el libro y ya estaban terminando las revisiones y tal, un capítulo más que está muy al final, en el que incluyo una recreación de la reunión de Trump y Putin en Alaska este mes de agosto pasado, que casualmente, por lo que sea, esa reunión me venía al pelo de la historia que yo estaba contando, con lo cual he hecho ahí una pequeña incrustación de este episodio real. Esto es un poco vicio de periodista. Sí, con toda seguridad. Tuyo, ¿no? Sí, no soy capaz de quitarme la gorra de periodista cuando estoy. Si acaba de suceder algo que me sirve, que me encaja, que me viene bien, lo tengo que... De hecho, ha ocurrido alguna cosa reciente que me hubiera gustado incluir, pero ya no me ha dado tiempo. Para el siguiente. Sí. ¿Y crees que en algún momento te sacudirás el vicio del periodista y te dará igual todo y dirás, me da exactamente igual lo que voy a contar esta noche en el informativo, si me viene bien o me viene mal, porque lo que quiero es crear una ficción completa? Que no tenga... En el informativo es la novela. En la novela. Bueno... Hombre, ¿Te ves o no te ves? Hombre, es muy difícil, sobre todo cuando escribes este tipo de ficción, ¿no? Porque efectivamente es una ficción, pero como pasa en las películas de los sábados por la tarde de Antena 3, está basada en hechos reales, ¿no? Entonces es todo te recrea, te devuelve a la actualidad, y la actualidad te da ideas para la ficción también. Entonces, bueno, todo va muy unido, una cosa está muy involucrada con la otra. Luego hay muchos lectores, supongo, que creerán que tú eres uno de los, igual lo eres, porque yo no lo sé, uno de los máximos especialistas del mundo en servicios de espionaje. Sí. Bueno, no puedo... no puedes contarlo, ya lo sé. No puedo decir todo esto. Ya ¿Pero los espías te leen? ¿Sabes si te leen los espías? Sé de algunos que sí. Sé de algunos que sí. ¿Y qué te han dicho? Bueno, vas bien, Vallés, bueno, vas bien. He pedido ayuda a algunos de ellos para que me saquen de algunos errores en los que podía haber caído, ¿no? ¿Del CNI o de otras agencias? Esto es muy curioso porque... la novela anterior, Operación Kazán, la escribí después de haber escrito un ensayo que tenía un tema muy similar a este, ¿no? Y durante el tiempo que estuve escribiendo ese ensayo, traté de hablar con gente del CNI que me pudiera dar algunos detalles, aquello que pudieran contar. Lógicamente muchas cosas que no te pueden contar, pero algunas cosas sí. Y sobre todo te pueden sacar de errores. No, esto no es así, de manera que ya evitas un error, ¿no? No lo conseguí. Y sin embargo, conseguí hablar largo y tendido con gente de la CIA. Y entonces, ¿por qué? ¿Te fías de ellos? Porque en aquel tiempo, estoy hablando de hace como 5 años más o menos, todavía había en el CNI una cierta voluntad de aquí tenemos construida una muralla alrededor y nadie que no sea de aquí entra, ¿no? Mientras que la CIA estaba mucho más abierta a comunicarse con los medios o con los escritores. Y yo simplemente hice una comunicación por escrito, les envié un email al Departamento de Comunicación de la CIA, mire, estoy escribiendo esto, necesito alguna ayuda para confirmar o descartar algunos datos que creo tener. Me respondieron y rápidamente pude hablar además largo y tendido, hicimos una videoconferencia y estuvimos hablando como 1 hora. Es un hombre amabilísimo. Sí. Y esto se lo conté luego en una ocasión a gente del CNI aquí, que se extrañaron un poco, ¿y cómo es posible? Y tal. Y desde entonces es verdad que ha sido mucho más fácil el acceso para pedirles ayuda, es decir, he escrito esto, ¿se compadece con la realidad o no? Y bueno, en algunos casos me han dicho, sí, esto está bien, esto no suele ser así, o faltan estos matices, o lo que sea, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho, sí. Pero eso es por tu afán de que todo sea verosímil. Intentar ser puntilloso a la hora de dar datos sobre cómo funcionan determinado tipo de servicios, ¿no? Lógicamente, no los conozco por dentro, en eso no puedo competir, yo que sé, con Le Carré o con Frederick Forsyth, ni en eso ni en la manera de escribir, porque ellos eran muy buenos y yo solo soy un aficionado a ese respecto, pero ellos fueron miembros de los servicios de inteligencia británicos, aunque no estuvieron mucho tiempo. Bueno, si fueras tú del CNI tampoco lo ibas a decir. No, pero puedo decir que no soy... No. Además, aquí yo siempre lo digo, hay una gran diferencia, hay un parecido y una gran diferencia entre el trabajo de los periodistas y los espías.
coincidimos en que periodistas y espías queremos enterarnos de cosas que alguien quiere que no se sepan. Sí. La diferencia es que yo, en cuanto lo sé, lo cuento por la televisión. Mientras que ellos lo que quieren es que lo conozcan nada más que una serie de personas que tienen acceso a ese tipo de informaciones y nadie más que ellos. Yo te iba a decir que el Le Carré sabía muchísimo sobre el servicio de inteligencia, claro, pero seguramente era incapaz de presentar un informativo de televisión. Bueno, quizá no se puso nunca a hacerlo, pero no lo hacía. Es que si se hubiera puesto a hacerlo... Por eso escribía también, porque tenía tiempo para hacerlo. Claro, y tanto. Esta es otra. O sea, ¿a ti cómo te cunde el día? O sea, ¿cuándo empezaste a escribir esta historia? ¿Y cuándo has terminado de escribir la historia? Bueno, empecé poco después de publicar Operación Kazán, la novela anterior. Tenía ya la idea rodando en la cabeza. Eso es hace 2 años. 3 años. 3 años. Sí, hace 3 años se publicó Operación Kazán. Luego viene, claro, después de publicar tienes eso en lo que estoy ahora, que es en la promoción, que te ocupa muchísimo tiempo y es muy difícil dedicarle nada a escribir. Entonces, bueno, al cabo de unos meses sí ya me puse con la tarea de escribir La caza del ejecutor. En el momento de empezar a escribir tenía solamente claras 2 cosas y una medio clara, que luego no me sirvió de nada, la segunda, la última. Las 2 cosas que tenía claras era el título y cómo arrancaría. Es decir, esto que hemos escuchado, recreado, eso lo tenía muy claro, quería empezar así. Sí. Y tenía una idea de cómo iba a ser el final, pero la idea del final cambió. Pero me pasó igual con Operación Kazán. Cuando empecé a escribir Operación Kazán tenía una idea del final y luego no fue ese final, ni el segundo, ni la segunda ni la tercera opción, fue la cuarta opción, el final, que se me fueron ocurriendo diferentes opciones según iba escribiendo, ¿no? Y con La caza del ejecutor me pasó. O sea, hablamos de 2 años y medio. Sí. La novela, digamos que el punto final, aparente punto final, lo puse a principios de este año, pero a partir de ahí empieza un proceso que también es parte del proceso de escritura del libro, que es revisiones, añadidos y cosas que quitas. Entonces, bueno, una vez que yo me hice una foto el día que puse el punto final en casa, y porque ya empezaba a ser un poco obsesivo, ¿no? La cosa. Sí, un poco obsesivo. Y bueno, ahí me tomé un descanso de unas pocas semanas para dejar reposar el libro. Lo envié a gente de la editorial para que lo viera y también me diera sus ideas, y a partir de ahí empecé otro proceso de segunda producción del libro, de quitar algunas cosas y de añadir otras. Y luego ya sí que, cuando ya has terminado eso, que eso lo terminé como en primavera, ahí ya empieza ya una revisión ya muy profunda por parte de varias personas, también yo, que lo tengo que releer 20 veces y que acabas... es tremendo ya. Borracho de letras. Sí, tremendo. Sí. Y el último punto final, ese sí ya el último punto final, lo puse en medio de las vacaciones, sentado en una silla del siglo XVII, encima con el ordenador en una mesa del siglo XVII, en un palacete del siglo XVII, que ahora es un hotel, de estos hotel boutique, en la ciudad de Messina, en Sicilia, en medio de las vacaciones. Pero lo haces por desesperación ya. Sí, no, o sea, das el punto final porque dices... Un poco sí. Ese día que estábamos de vacaciones con la familia allí, mandé a la familia a hacer una excursión y me encerré porque ya tenía que haber entregado el día anterior y no había llegado. Me faltaban como 150 páginas por revisar y me senté a las 8 de la mañana y no me levanté hasta las 9 de la noche, que terminé ya de poner el último punto final, y desesperado ya lo mandé. Pero porque eres muy cumplidor. Porque yo conozco a los autores que dicen, bueno, me están metiendo prisa, pero ya les he dicho que lo que pasa es que eso, 2 años más para... Bueno, yo hubo un momento que tuve que pedir 1 año más y efectivamente me lo dieron, sí, porque la idea inicial era haberlo publicado hace 1 año, pero no llegaba ahí. Bueno, de hecho no llegué. ¿Cómo vas a llegar? Pero ¿cómo vas a llegar? Pues es te pones en plan voluntarista. A mí me parece imposible, hacer las 2 cosas. O sea, me parece imposible hacer ninguna otra cosa añadida a un informativo de televisión. Bueno, yo lo que hago es de radio, escucharte por las mañanas, y cuando ya empezáis la tertulia, pues normalmente me siento en casa a escribir cuando no tengo ese día concreto otra obligación. Sí. Y suelo escribir hasta, si tengo la mañana libre, que no siempre ocurre, pues hasta las 11:30, 12 de la mañana, que no es el tiempo suficiente, que realmente no es el tiempo óptimo. Lo ideal es que tengas
yo qué sé, sí, entre 7 y 8 horas seguidas, de manera que cuando pillas el hilo avanzas bastante, porque tienes luego que revisarlo, quitar cosas, añadir cosas, pero en 3 horas normalmente no da mucho de sí, suponiendo que tuvieras 3 horas todos los días, cosa que tampoco se cumple, porque de repente escribes hoy, mañana también, pero a lo mejor estás luego una semana sin escribir porque has tenido, yo qué sé, pues noticias importantes que te hacen trabajar antes o cualquier compromiso. Que tampoco podrás aislarte del todo. Es decir, empieza la tertulia, ya apago la radio, me meto en la cápsula y ya hasta la 1 de la tarde no salgo de aquí. Sí, ¿no? Tú no puedes, ¿no? En ese rato, normalmente siempre te tengo puesto a ti, ya sé que es un mal negocio, pero te tengo puesto a ti por las mañanas y escucho vuestra tertulia y luego ya me voy enganchando a sucesivas cosas, ¿no? Para seguir atento. Están ahí puestas como de fondo mientras voy escribiendo y hasta que ya, me tengo que marchar porque no te... O sea, lo tuyo es vicio. Bueno, te entrarán WhatsApps, te entrarán alertas de diarios digitales, todo eso son interrupciones. Una llamada luego, yo qué sé, imaginemos esta cosa tan habitual de las sesiones de control al gobierno de los miércoles por la mañana. Pues a esa hora no puedo escribir, me siento y tomo notas porque, claro, tienes que estar atento. Los días que de repente sale una noticia inesperada a las 10 de la mañana, pues ya se acabó el rato de escribir y te tienes que poner lo que sea, es inevitable. Sí. ¿Y fantaseas con el día en el que todo esto que acabamos de describir desaparezca y te puedas dedicar únicamente a escribir tu historia a las horas que te dé la gana? Fantaseo, sin ninguna duda. Fantaseas mucho. Fantaseo con estar sentado en algún lugar de las maravillosas Islas Canarias, mirando al mar todo el año con buen tiempo. Todo el año escribiendo. Y escribiendo en la terraza. Sí, mirando al mar. Pero es mucha fantasía. No sé si eso se va a llegar a producir. Bueno, de hecho ahora nos están escuchando aquí en el grupo, me estarán diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces preguntando esas cosas? Si flojean un poco, lo negociaremos. No puedes. Oye, con una cámara se entra perfectamente. Ahora sí. Plano más estupendo. Fantástico. Las nuevas tecnologías ayudarán mucho a esto. Claro. Si lo de menos es luego ya cuando empieza el informativo, si el problema es prepararlo. Esto es el trabajo es el que viene antes. Bueno, pero eso ya también se puede. Tenemos compañeros estupendos que pueden preparar las cosas por ti. No. Por otros puede, pero por ti no. Y lo sabes tú mejor que yo. Que no. Algo se puede hacer. No, pues si me acabas de decir que si hay sesión de control ya estás ahí a las 9 de la mañana viendo a ver cómo ha ido. Eso es una patología que habrá que empezar a ver lo que corregir. Están diciendo, quién aplaude y quién no aplaude. Si han aplaudido mucho o poco, si alguien ha hecho un gesto. Sí, además no sirve con escucharlo, hay que verlo. Claro, entonces es peor todavía. Si Feijóo ha mirado al móvil porque ha salido una noticia y ha puesto morritos. Sí, como el otro día. Como el otro día. Sí. O sea que tú eres muy de pincel fino, perdóname. Bueno, eso lo aprendí de alguien que hace este programa de radio. ¿Ah, sí? Pero eso te quita muchísimo tiempo de hacer cualquier otra cosa. Pero bueno, te dicen mucho eso de eres imprescindible en este momento para la opinión pública en España y entonces no puedes dejar de hacer lo que estás haciendo en televisión. No se lo recomiendo a nadie que lo diga, que se lo diga a nadie, además. Es verdad eso. No existen las imprescindibilidades en casi nada, y menos en este negocio nuestro. Bueno, pero hay momentos dulces. Tú llevas una racha ya larga, que es un momento dulce. Yo tuve la suerte de picar mucha piedra. Tuve la suerte cuando era muy jovencito de trabajar con gente muy buena, además en la radio. Uno de ellos fue Iñaki Gabilondo y recuerdo que yo era un becario y me dijo una vez, en esta profesión hay rachas en las que te va muy bien y rachas en las que te va muy mal y nunca sabes por qué lo uno ni por qué lo otro. Y aquello se me quedó en la cabeza y efectivamente, claro, ahora es una buena racha, sí, pero ha habido rachas malas y nunca puedes descartar que pasado mañana venga otra, ¿no? Entonces hay que estar preparado para todo. Sí. Bueno, Vicente Valle, es un gusto como siempre recibirte en esta casa que es la tuya. No hace falta que esperes 3 años para volver a venir. Bueno, vendré a miraros en la pecera de vez en cuando. Puedes venir como aludido también, o para puntualizar cosas. Pues habéis dicho, y no es exactamente así. Bueno, eso lo que hago es mandarte un WhatsApp cuando algo no me gusta. Por cierto, cuando leas el libro, si es que lo haces, o vete directamente a ese capítulo, no hace falta que lo leas. Vete al capítulo no me digas eso. Encontrarás... Yo voy por el 3er capítulo. Pues es que he empezado tarde. Encontrarás el motivo por el cual
estás equivocado en el asesinato de Kennedy. Es verdad. Lo cuenta todo. No he querido sacar yo ese tema para no convertir esta conversación tan agradable en un debate a cara de perro. Además lo enseñan los rusos, lo enseñan perfectamente. Por eso he esperado hasta el final, para que no haya tiempo de debatirlo. ¿Te das cuenta, no? Está diciendo Begoña, lo cuenta todo, lo demuestra todo en una novela de ficción. Pues claro, porque lo ha escrito Vicente. Es una novela de ficción. Es el que se llama La caza del ejecutor, que no sé si Solo lo hemos daré dicho un dato sobre esto. Solo daré un dato sobre esto. Ese capítulo concreto en el que pongo en boca de un instructor ruso de francotiradores, en realidad es el fruto de un informe realizado por un equipo de francotiradores españoles. Es que viene a provocar. Profesionales. Españoles profesionales. Es que viene a mi programa a provocar. otro día mira, para noviembre, cuando el aniversario. Lo discutimos. Para el aniversario hacemos aquí un debate, es tardísimo. Gracias, Vicente Valles. Siempre que te vaya muy bien la novela, el informativo y todo. 19 minutos para que sean las 12 de la mañana. Una hora menos en Canarias. A la vuelta recibimos a Territorio Negro.